Muy buenos días para todos. Soy Muy el buenos coronel días. Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Un saludo de bienvenida a todos los que nos acompañan hoy en esta conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia, de todos los miércoles a las 11 de la mañana. En el día de hoy, nuestro conferencista es el doctor Joaquín Molano Barrero. Él nos va hoy a ofrecer una conferencia sobre su tema especial, que es Colombia no es un país tropical, al rescate de nuestra identidad territorial. Bueno, el señor doctor Joaquín Molano Barrero, él estudió biografía, geografía humana, geografía histórica, geografía ambiental, geografía física, teoría geográfica, geografía política, y se ha dedicado especialmente al conocimiento y la difusión de lo que tiene que ver la geografía con los páramos, que es un tema muy importante sobre todo en Colombia. Las selvas, los llanos, la corporalidad y los Andes. Él participó por Colombia, invitado por Censal, Agua Viva y Amigos de la Tierra Internacional, al quinto Foro Social Panamazónico de Santarém, Brasil. Participó por Colombia, invitado por Censal, Agua Viva y Amigos de la Tierra Internacional, al sexto Foro Social Panamazónico en Macapá, Brasil. Participó también en el Foro Internacional sobre Defensa de los Páramos, invitado por la Comunidad Andina de Naciones en Lima, Perú. Es asesor académico del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, impulsor y fundador de la primera carrera de geografía en Colombia del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido galardonado con mención honorífica del quinto Concurso Nacional de Ecología Enrique Pérez Arbeláez con la obra Villa de Leyva, ensayo de interpretación social de una catástrofe ecológica, publicado en Bogotá en 1989. Él es docente excepcional de la Universidad Nacional de Colombia a partir de 1993, otorgado este título por el Consejo Superior Universitario y por designación estudiantil. Es cofundador y primer director de la sede Arauca y el Instituto de Estudios Orinoquenses de la Universidad Nacional de Colombia. Recibió también la distinción de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, por una vida al servicio de la universidad en Bogotá, diciembre del 2001. Él es miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Ha participado como autor o coautor en más de una docena de publicaciones, además de varios artículos en revistas, y participante como organizador, ponente, coordinador o asesor en conferencias y o eventos relacionados con el tema que tratará hoy. En resumen, el doctor Joaquín Molano es una persona muy prestante en nuestra comunidad y especialmente en su trabajo por el conocimiento de la geografía y especialmente del tema de los páramos. Doctor Joaquín Molano Barrero, bienvenido, bienvenido. Para mí es muy grato, especialmente por su calidad humana, es muy grato presentarlo hoy en el día en que asciende a miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia. Muchas gracias por su conferencia y adelante. Muy buenos días al presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, coronel Augusto Bahamón Duzán, a los honorables miembros del Consejo Directivo, a todos los amigos de la Sociedad Geográfica y a todas las personas que de otra manera me acompañan en este día. Agradecer también la elección de mi nombre por unanimidad del Consejo Directivo para ascender a la calidad de miembro de número de la Sociedad Geográfica. Y por otro lado, tener el honor de enmarcar esta disertación en las jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufault.
eh, afirmar la negación, digámoslo así, de lo tropical necesitaría una conexión pequeña, compartir la pantalla en este momento y entonces mover un poco acá. Este es el propósito, una reflexión. Quiero que pensemos, que reflexionemos, que busquemos una aproximación. Hoy el tiempo no da para acercarnos a nosotros, pero espero que esta sea una oportunidad para hacerlo. Eh, Colombia no es un país tropical, entonces, ¿qué somos? Puede ser un interrogante muy grande. Sin embargo, nos conviene averiguar por qué tropical, qué significó, de dónde surgió, cómo se expandió un concepto que no da cuenta de lo que nosotros somos. Y por otro lado, afirmar la negación de que no somos tropicales puede resultar un poco contrastante, dado que lo que la costumbre ha establecido, lo que se aplica y se replica en todo momento, lo que se difunde y por otro lado lo que se enseña en la geografía, nos ha llevado a que nos identifiquemos con un país tropical, pero realmente no es la base de nuestra identidad. Eh, Resulta pues un tanto inaudito afirmar la negación, pero por otro lado, la trascendencia que ello tiene. Yo creo que no solamente es útil para el país en tanto su geografía, sino para todas las demás disciplinas, para para las instituciones, para la educación, para la identidad territorial y para el reconocimiento de las nacionalidades. Afirmar la negación, por lo tanto, tiene en el fondo un propósito importante en este día. Voy a centrar la reflexión en dos componentes: la tropicalidad como la esencia de lo tropical y la ecuatorialidad como esas calidades y esencias del mundo ecuatorial. Como siempre es indispensable, no podemos partir en ningún momento sin referentes. Los contextos son indispensables, son fundamentales. Los conceptos permiten, por un lado, entender, aclarar, dialogar, fundamentar. Y en ese sentido, he tomado 4 contextos para esta disertación. Una localización geoastronómica. Indudablemente los trópicos y el Ecuador tienen una ubicación geoastronómica muy diferente. Ahora, un contexto de tipo geográfico muy importante, y es comparemos esos dos mundos, el trópico y el Ecuador. Hay la necesidad de un pensar geográfico. El pensamiento geográfico nos debe llevar no a replicar teorías, tanto como a pensar la Tierra como nuestro verdadero destino. Permitirá, digamos así, una reflexión más profunda, de más fondo, donde logremos consolidar una geofilosofía que permita entender los vínculos con las diferentes territorialidades. Y desde el punto sociocultural y político, cada uno de estas territorialidades tropicales y ecuatoriales presentan una serie de diferencias en lo social, en lo cultural, y también una serie de acciones geopolíticas que los mantienen en este momento en un control también de las políticas a nivel mundial. Quiero hablar un poco de algo que ha estado desde que existimos en este planeta como seres humanos, y es la importancia de la imaginación. La importancia de la imaginación nos lleva a que tengamos como fundamento una aproximación a los imaginarios.
que la intuición también nos acerque a las realidades. Y esa imaginación, nuestros primeros padres y quienes hemos seguido esos caminos planetarios, la han usado y ha de usarse. Yo pienso que incluso a nuestra geografía hay que inyectarle más imaginación. Con esa imaginación, desde tiempos ya de milenios, en Grecia y en otros pueblos, se imaginaron las líneas que estamos hablando, tanto el Ecuador como lo es también los trópicos o los círculos polares o boreales. Ellos son producto de la imaginación, son líneas imaginarias. O sea que el planeta está completamente trazado desde la imaginación y eso nos convoca a tener un reconocimiento a esa perspectiva. Y visto acá desde esta misma forma de representación, quiero mostrar cómo el planeta, ya analizado desde otras perspectivas, lo significan más en términos de la temperatura, del calor, y se establece esta franja amarilla en el segundo planiferio, donde se encuentra la parte ecuatorial, marcado por la línea del Ecuador, y muy lejano, como ustedes se pueden dar cuenta, el trópico de Cáncer y abajo el trópico de Capricornio en el otro hemisferio. Eso nos va a permitir entonces generar una reflexión y sobre eso versaremos un poco en esta oportunidad. Vamos a ubicarnos en las regiones tropicales. Las regiones tropicales son secas. Acá tenemos, digamos, sobre el trópico de Cáncer, las zonas secas del norte de México, el occidente, suroccidente de los Estados Unidos, en el norte de África, el padre de los grandes desiertos, el Sahara, los desiertos arábicos, los desiertos de Irán, Afganistán e Indostán en este sector. Los trópicos son desérticos, son desiertos. Partamos de esa reflexión. Y si miramos en el hemisferio sur, nosotros tenemos entonces la zona seca que se genera con el desierto de Atacama, de mucha influencia del trópico de Capricornio, pero también de la influencia de una corriente fría que asciende desde la Antártida, que se conoce como la corriente del Perú. Si nos trasladamos a África, vamos a encontrar el sur de África desertizado en el Kalahari, Namibia y parte de Sudáfrica. Y miremos a Australia, Australia desertizada en un altísimo porcentaje, atravesada por el trópico de Capricornio. Una primera aproximación. Lo tropical es seco, árido, desértico. Dejemos esa primera aproximación. Sin embargo, en la literatura, nosotros vamos a encontrar que acá, en la zona ecuatorial, muchos mapas en los cuales se aprende geografía y se estudia y se dibujan y demás, la zona ecuatorial está copada por un nombre, zona tropical. Sabemos que los trópicos están por arriba, encima en el hemisferio norte o acá en la parte baja. Esta es la zona ecuatorial. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tropical si está en la zona ecuatorial? Esto tiene una connotación cultural porque lo tropical fue un concepto acuñado en esas etapas de colonización y en esa, digamos, descubrimiento o copamiento de partes del mundo que no se conocían, como en el centro del continente negro o en la América Latina o en Indonesia y los sectores de este archipiélago.
Entonces, el concepto inicialmente es un concepto que tiene que ver con una postura geopolítica. El término fue fundamentalmente acuñado por los franceses y luego por los diferentes países, Portugal, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, que se expandieron por estos territorios ecuatoriales. El concepto que se tenía de lo tropical no era de ninguna manera en condiciones climáticas, ambientales, de biodiversidad, etcétera. Era un concepto geopolítico que denominaba las, los países o los lugares, porque todavía no eran países, las regiones atrasadas, selváticas, habitadas por salvajes, incivilizados y demás. Un concepto geopolítico que marcó nuestra esencia y que hasta hoy lo mantenemos. A mí me resulta preocupante que aún hoy mantenemos ese concepto denominándonos como tropicales, lo que no somos eso, somos ecuatoriales. Una breve revisión acá, el desierto de Sonora, imágenes de la vida y la vegetación en el norte de México y en los estados de Utah, Arizona, Nevada, Nuevo México, hay unas zonas desérticas, el Cañón del Colorado, etcétera, todos estos lugares donde hay condiciones muy drásticas para la vida. Entonces, miremos esto en el hemisferio norte, para América, pero miremoslo en África y entonces tenemos la imagen del Sahara, tenemos de acá el desierto de Arábigo en la zona sur, toda la parte del Kalahari, Namibia y demás, y son estos ambientes que se muestran en las imágenes fotográficas donde se puede ver el rigor, la luminosidad, la sequía, los cielos despejados, la ausencia de nubes y demás. En el hemisferio sur, entonces, habíamos hablado del desierto de Atacama, un poco expandido por la corriente del Perú, pero que coge también las montañas y toda la parte litoral, uno de los desiertos más secos del mundo. Hay lugares en donde en 200, 300 años no ha caído una gota de agua, pero las montañas también han sido montañas que están bastante secas, con muchas condiciones de aridez. La vegetación es muy rala y solamente en las partes más elevadas de las montañas hay glaciares que dan origen a algunas corrientes, pero es un lugar bastante seco. África el sur de África tiene los desiertos de Kalahari y Namibia, que como les decía, también son desiertos con una gran cantidad de vida, pero afectado también por muchos vientos y por corrientes frías que condicionan la aridez de estos lugares. Y veamos el subcontinente australiano, donde gran parte, casi la mitad de este subcontinente es desértico y tiene muchos tipos de desierto ahí con denominaciones a lo largo de esa extensa área con materiales de unos colores específicos que son muy rojizos dada la cantidad de hierro que contienen las arenas. Esta es una visión para hablar un poco de esas condiciones en que nosotros podemos identificar los trópicos. Trópicos, sequía, aridez, lugares muy distantes. Pero la vida existe incluso donde pensamos que no puede existir. Para este caso, vamos a mirar algunas imágenes donde, como mostraba para las montañas altas de Argentina y Bolivia y Chile, la vegetación está muy dispersa, no es homogénea, no hay una cobertura. Las plantas tienen que optimizar el uso del agua para poder permanecer. Incluso tienen defensas químicas que botan alrededor de ellas para que otras plantas no les roben la poca humedad o los pocos nutrientes que existen. Son unos lugares donde la vida tiene que adaptarse. Las hojas
de las plantas están cubiertas de pilosidades blanquecinas, como se puede ver en la imagen. Algunas tienen corazas de cera, todo con el propósito de evitar la alta radiación y de no dejarse quemar por el sol cuando él incide. De otra parte, también los suelos son suelos que por la altísima evaporación se convierten en suelos salinos. Eso también dificulta que las plantas tienen que soportar niveles con niveles de salinidad muy alta. Entonces, por otro lado, las plantas tienen que generar transformaciones muy grandes, como es el caso de esta acacia, donde muchas de sus ramas se convierten en estas espinas, y esas espinas tienen unos propósitos. Por un lado, reducir las hojas, porque las hojas son los pulmones de las plantas. Y como pulmones de las plantas, por ahí respira y perdería mucha agua en el intercambio con una atmósfera que está ávida de agua. Por lo tanto, transformar las hojas en espinas es una estrategia adaptativa evolutiva y además evita que muchos animales herbívoros lo puedan comer, aunque no es una dificultad para las jirafas en algunos desiertos. De otra parte, podemos mirar cómo en la imagen de la derecha, esta serie de cactáceas tienen una forma circular, acanalada, con grandes cordones de espinas que serían sus hojas, y esos canales le permiten entonces proteger los estomas, no quemarse con el sol, no perder agua, hacer fotosíntesis en los momentos indispensables. Caso particular, el de este árbol de la imagen inferior izquierda, donde su tamaño pues, puede tener unos 10, 12, 15 metros, pero estos árboles existen ahí bajo unas condiciones muy, muy especiales. Y es que en su desarrollo ellos tienen que proyectar el sistema radicular a gran profundidad hasta que encuentren las aguas subterráneas, los acuíferos. La raíz de un árbol como este puede tener 50 metros de extensión para llegar a las profundidades y así tener agua que lo mantiene en esas condiciones de verdor y de follaje más o menos amplio. Sin embargo, en los extremos de la sequía, él puede perder el follaje en buena parte como una estrategia para no perder agua y mantenerse. La belleza también de las flores, de las cactáceas y demás, nos da una idea de que los desiertos son zonas de vida, pero de una vida muy especial que quiero que luego la comparemos cuando nosotros podamos hablar ya de las regiones ecuatoriales. Y algo muy importante que quiero comentar acá es que la zona ecuatorial es una zona de una altísima complejidad. La he titulado ahí hipercomplejidad de la zona. Pero es que tenemos una gran variedad de cinturones. Por ejemplo, el ecuador térmico es el primero que está ubicado acá en el centro, un poquito al norte de la línea ecuatorial, y es un cinturón de temperaturas medias anuales altas que tienen relación con las condiciones en que aparece el océano o las estructuras continentales. Se ubica al norte, aunque tiene pequeñas, al norte del Ecuador, pero tiene pequeñas variaciones, y en la parte continental cambia un poco de acuerdo a la altura de los relieves o en los océanos, al calentamiento y a la orientación que siguen las corrientes. Es un elemento climático muy importante. Pero tenemos también el cinturón de lluvias ecuatoriales. Ese cinturón de lluvias ecuatoriales hace referencia al desplazamiento, digamos, que se genera, a la evaporación que se produce de los océanos. Acá estamos en el medio océano Atlántico entre África y América, y la evaporación conducida hacia la parte continental nos va a generar entonces
un aporte copioso de lluvias y también un desplazamiento de las temperaturas cuando hace contacto con el ecuador térmico. Más en la imagen de abajo tenemos la zona de calmas ecuatoriales. Esta está conformada por una serie, por los vientos alisios que al llegar ya a la zona ecuatorial adquieren una condición de quietud, de mayor calma. Es una zona también muy cercana al Ecuador. Allí se condensan las nubes y por lo tanto aparecen elevadas formas de precipitación, y este cinturón de calmas está muy relacionado también con el ecuador térmico. Eh, Él se desplaza, la zona de calmas tiene un desplazamiento al norte y sur del Ecuador. Entonces tenemos estos componentes. Mire, el trópico no es perdón, la región ecuatorial no es una simplicidad. Estamos complejizándola para poder entenderlo. Y los vientos alisios nos generan esta zona de convergencia intertropical, muy ligada también al paso del sol entre los trópicos. Y miramos un poco para para el mes de junio, más o menos, en, en este momento alcanza un desplazamiento hacia el norte porque el sol ha llegado al trópico de Cáncer. Pero luego, ya en su desplazamiento hacia Capricornio, la zona de convergencia tiene un desplazamiento, mire, coge más Brasil y ya se desplaza más al sur de África, cuando aquí ha pasado fundamentalmente por el norte y coge todo el territorio de Indonesia. Es importantísima esa zona de convergencia por muchas razones, porque modifica muchos de los cinturones que hemos estado mirando. Por otro lado, acá tenemos, perdón un minutico, me falta la órbita geoestacionaria ecuatorial, de la cual ya hubo una magnífica conferencia en este espacio académico, y mostrar de todas maneras cómo esto hace parte de la ecuatorialidad. Es un territorio imaginado a 36.000 metros, está muy saturado, como ustedes lo pueden ver, ya de satélites, y satélites que ya pueden ir saliendo de uso y que se convierten en esa basura espacial, pero para nosotros constituye una fortaleza tener ese espacio donde las comunicaciones y demás transmisiones de radio y televisión son posibles. Sin embargo, nosotros hemos estado de espaldas a esa órbita geoestacionaria, ha sido ocupada ya. Las potencias del mundo dicen que eso es patrimonio de la humanidad, o sea, de ellos, y nosotros estamos muy retardados en poder llegar a acceder y disponer de todas las posibilidades que nos da para el desarrollo del país. Por otro lado, tenemos el Ecuador celeste, ese Ecuador celeste ecuatorial también, es la proyección del Ecuador, de la línea ecuatorial terrestre en la atmósfera celeste, generando a partir del plano de la eclíptica la posibilidad de ubicar todos los astros, estrellas y demás que circundan el Sol, pero por otro lado las galaxias también circundantes. El conocimiento, digámoslo así, de el firmamento es posible gracias a ese ecuador celeste con una gran visibilidad desde estas latitudes. Y por otro lado tenemos corrientes marinas. Miren la riqueza del mundo ecuatorial. Tenemos corrientes marinas y fundamentalmente oceánicas, porque nosotros solamente tenemos un mar Caribe acá. Es muy importante, nosotros somos parte del océano más grande del mundo, somos un país oceánico y no lo podemos llamar un mar. Esto no es un mar, hay que hacer esa claridad para nosotros entender cómo en las corrientes ecuatoriales y contraecuatoriales hay una corriente ecuatorial del norte, acá al norte del Ecuador, y otra corriente ecuatorial del sur, y entre ellas una deriva en sentido contrario, que es una corriente ecuatorial que nos llega a nuestros litorales y que genera
con sus condiciones. Las tres corrientes nombradas son corrientes cálidas, son ríos. Vamos a hablar de ríos. Ríos en la superficie, corrientes muy cálidas con un espesor entre 200 y 400 metros sobre la superficie oceánica que derivan hacia el Pacífico Central y luego vuelven y nos aportan el calor y la humedad. Entonces, acá tenemos una deriva de corrientes frías, la corriente de California que baja por este lado y que luego se calienta y se une a la corriente ecuatorial del norte, y acá la corriente del Perú que llega y luego también tiene una deriva y una contraderiva por la ecuatorial y genera una gran riqueza. Las corrientes frías son ríos profundos y las corrientes cálidas son ríos superficiales. Sobre los océanos tenemos dinámicas maravillosas que tienen que ver con la rotación de la Tierra, con las fuerzas centrífugas tan grandes a nivel del Ecuador, con una serie de variaciones también por la salinidad, la temperatura y demás. Es una gran dinámica. Igual lo podemos ver en el mapa, donde encontramos las corrientes ecuatoriales y contraecuatoriales, la del sur que deriva por Brasil y luego se parte en la corriente de Guyanas para entrar por el mar Caribe y luego unirse a la corriente del Golfo, pero las corrientes frías provenientes de la parte ártica se calientan, hacen parte de la corriente ecuatorial, perdón, de la corriente ecuatorial del norte, y genera también unas corrientes en el occidente de África que favorecen las selvas ecuatoriales africanas. Esta es la imagen de las corrientes ecuatoriales. Vean cuál es la enorme complejidad que tiene este mundo ecuatorial. Una riqueza impresionante en agua, en vida, en posibilidades, y el mundo ecuatorial es de los mundos más diversos, más ricos, más complejos que nosotros podemos entender. Lo conocemos poco, con el comportamiento de todos estos cinturones y zonas de convergencia. Cómo determinamos las condiciones climáticas si a veces solamente tomamos en cuenta uno o dos de estos elementos. En el mapa, un poco la orientación del ecuador térmico en rojo. Miremos cómo se mueve, cómo deriva, cómo cambia. Las áreas continentales lo afectan. En la parte marítima tiene menos fluctuaciones. La zona de calmas ecuatorianas en amarillo va muy paralela al Ecuador, como lo expresábamos. El cinturón de lluvias sufre grandes variaciones. Vean, acá en esta parte, en lo marítimo se mantiene, pero por ejemplo acá en la zona centro-sur de África se desplaza mucho hacia el Índico, que luego sí lo lleva e incluso lo pone por encima del Ecuador. Y el Ecuador meteorológico también sufre muchas variaciones, sobre todo en la parte del sur de Asia. El Ecuador, la zona que recibe más energía del sol, que genera todas esas condiciones que hemos anotado, que tiene toda la energía posible como lo miramos acá, que genera estas depresiones, estos ciclones que luego van a evolucionar y se pueden tornar en huracanes y demás. Pero ¿qué es lo que se está transfiriendo? La energía, la poderosa energía en la zona de calmas, por ejemplo, que se comienza luego ese proceso giratorio para en esas depresiones iniciar los ciclones y transferir. Mire que nosotros hablamos de ciclones tropicales, y ¿dónde están naciendo? Mire, en la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial se ve perfectamente. Nos toca precisión, lenguaje. Parte de la crisis es que los conceptos también pasan por una gran crisis. No hay suficiente claridad
en esta imagen vemos un poco el rumbo que siguen desde el Pacífico o desde el Atlántico o desde el Caribe. Muy bien, continuamos y he dibujado este pequeño mapa para hacer la precisión, para ir aproximándonos. La zona ecuatorial está en verdes, todo lo que está en verde, en el océano y un poco oscuro en la parte continental, pero es una zona muy amplia, 18 grados al norte, 18 grados al sur del Ecuador para la zona ecuatorial y una zona de transición hacia lo tropical que es la zona ecuatorial del norte y la zona ecuatorial del sur. La zona ecuatorial es muy importante analizarla. Cuando se dijo que la zona ecuatorial es el intertrópico, voy a hablar un poco sobre eso, que la zona ecuatorial es el intertrópico, quiero expresar también que lo inter es lo que está dentro de. O sea, acá está el trópico y acá está el Capricornio, el otro trópico. Lo que está dentro es lo intertropical, pero lo que está en el trópico, vamos a llamarlo intratropical, porque es lo que se define y lo que tiene, digamos, esa condición de zonas áridas y secas. Por lo tanto, esta zona ecuatorial es de mucha importancia, contiene, digamos, 154 países del mundo, es una fuente de vida muy grande, tiene la mayor diversidad de la vida del planeta. Las zonas marítimas ecuatoriales son muy ricas en nutrientes, sobre todo porque la surgencia de los ríos profundos, de las corrientes frías profundas, generan una gran fertilización de las aguas y por lo tanto una gran producción. Hablemos sobre la línea ecuatorial, la línea cero. La línea cero, como le dijimos, es una línea imaginaria y como es producto de la imaginación no le ponemos realidad, no la territorializamos. Pero aquí estamos en las montañas ecuatorianas, en los Andes ecuatorianos, con el gran volcán nevado de Cayambe a 0 grados del Ecuador. Nos habían dicho que las regiones, las zonas, digamos, cercanas a la línea ecuatorial eran zonas muy calientes. Miren los campos de nieve que tiene este volcán nevado. Está a 0 grados sobre la línea equinoccial. Igual sucede en África con las montañas del Kilimanjaro, que no quise de todas maneras extenderme por tiempo, pero en Indonesia, en la isla de Nueva Guinea, encontramos el Puncak Jaya, también un pico muy importante que tiene nieve y todo. O sea, la línea ecuatorial tiene, el Ecuador tiene unas territorialidades muy, muy importantes que es necesario tener en cuenta y demás. De otra parte, nos vamos a ubicar ahora a mirar el firmamento ecuatorial. Para hablar del firmamento ecuatorial, nosotros vamos a tener que hacer una aproximación a un mundo de complejidad que requiere muchos elementos. En estas zonas, el mundo ecuatorial dominantemente está copado por la vida y por las selvas. La palabra selva en singular no existe, se puede usar como un genérico, pero no es posible hablar de selva. Hay infinidad de selvas en cada uno de los lugares donde ella logró copar las montañas. El mundo ecuatorial es un mundo de isotérmico. Las temperaturas no varían a lo largo del año. La variación puede ser diaria entre el día y la noche, mínimas en la madrugada, máximas a las 2 de la tarde. Pueden ser unas variaciones muy grandes. Y por otro lado, tenemos una altísima humedad. Aquí vemos un poco cómo las nubes
en las horas de la madrugada duermen arropando el paisaje de las selvas, pero luego que el sol llegue, las calienta, las licúa, las desplaza o las desaparece para elevarlas y que posteriormente se conviertan en lluvia. Hay que mirar esa dinámica, esa secuencia, esa complejidad, digamos, que se maneja de esas formas. El mundo ecuatorial, por lo tanto, es un mundo asombroso y en el mapa, en el pequeño recuadro acá, quiero mostrar dónde estaban las selvas desde el sur de Brasil, el oriente, toda la Amazonia, todos los Andes, las Guyanas, con algunos espacios de sabanas, pero muy copado también por las selvas, todo el territorio colombiano, el istmo centroamericano hasta el Golfo de México, las montañas de Guerrero también, y por este lado, todos los sectores insulares, Cuba, las Antillas, todo este lugar de selvas, que para nosotros lo amplificamos acá y nos vamos a dar cuenta. Estaba mirando un estudio que en 50 años los ganaderos deforestaron como el 70% de las selvas panameñas y igual en otros lugares. Teníamos selvas en los valles interandinos, sobre las planicies litorales, aún las conservamos en los andenes litorales del Pacífico, en algunas vertientes. Los llanos orientales que compartimos con Venezuela eran muy selváticos en los piedemontes y con selvas de galerías a lo largo de los ríos que comunicaban las selvas de Guyanas con las selvas andinas, y acá la gran selva amazónica que nos ha copado también todos los sistemas andinos. Una representación en estas, no quería usar tantas imágenes, pero el tema lo permitía. Veamos paisajes de selva en Guatemala, o miremos las selvas en lo que se llama las yungas, en las altas montañas de Perú, o las selvas mayas con todas las pirámides y toda la cultura, culturas riquísimas de selvas de una profundidad impresionante, o las selvas sobre Guyanas, los territorios de Guyanas que dan al Atlántico, o la gran selva amazónica sobre la planicie amazónica. Unos encantos que están ahí y que siempre esperan de nosotros nuestra protección. En esta secuencia fotográfica quiero comentar algo, y es que las selvas, por la cantidad de agua que contienen, por las precipitaciones tan abundantes que ocurren allí, ellas llevan al océano los ríos de su mano, los llevan y los entregan allí. Esta perspectiva nos muestra el gran padre Orinoco, el gran padre Amazonas, el gran Atrato, etcétera, los ríos abrazados por la selva con toda su diversidad, alimentando, fluyendo y llegando al océano. Pero acá en esta imagen quiero compartir otro elemento, y es que las aguas que se evaporan del océano, de los océanos circundantes, llegan en forma de espesos bancos de nubes. Nosotros tenemos 4 espesas fuentes de nubes que nos llegan. De un lado tenemos la masa ecuatorial pacífica que nos llega, como lo veíamos, a través de las corrientes, pero tenemos una masa ecuatorial caribe impulsada por los vientos alisios. Tenemos otra masa ecuatorial atlántica que nos llega a través de la Amazonia, pero tenemos también la evaporación de las selvas, que es una gran masa que nos llega desde las selvas y nos cubre el territorio. No, el territorio nuestro lo limitamos con países, con los países que nos circundan, los 11 países con los cuales nosotros tenemos límites, pero resulta que los océanos nos limitan por encima. Todos estos bancos de nube, que cada uno lo puede mirar desde su ventana, son las nubes oceánicas. Los océanos son los límites superiores del territorio. Acá lo vemos ya
una de esas nubes condensada en grandes aguaceros, aguaceros que caen sobre las montañas, las planicies. Nos hace uno de los países más lluviosos del mundo. Hay datos no secuenciales, pero muy dicientes, que tenemos valores, por ejemplo, en López de Micay, sobre el andén pacífico de 23.000 milímetros, un poco en el Alto San Juan y Atrato, valores de 24.000, 25.000 milímetros, que habría que tener mayor control y registro para poderlos, pero somos el país más lluvioso del mundo y a eso se debe la vida. En la parte inferior, quiero mostrar entonces ya la manera como el agua y la vida son un gran complemento de ese verdor y ese caudal de la vida. Y la cultura, manejando el agua y las selvas con estas condiciones tan importantes como que los seres humanos construyeron las culturas y las culturas hidráulicas más importantes de América Latina, desde México hasta Brasil, desde Venezuela hasta Ecuador, son digamos, las zonas del Sinú, del San Jorge. Esta cultura, el cuerpo humano hecho de agua, ligado, digamos, a las condiciones de la vida de la selva. Y todo significado por la cultura. Acá hay un poder representado en un niño que no le alcanzan sus ojos para la visión de ese maravilloso lugar, de esos maravillosos lugares, y lo remito, digamos, a la esencia de los sabios, de los abuelos, de los chamanes, de los sabedores que han dado cuenta en su profundo conocimiento de esta realidad. Y acá en esto quería mostrar los fermentos, la diversidad, los seres tutelares y la riqueza de la vida y de los paisajes. La selva es una gran casa verde, es una gran maloca donde se ha recreado un pensamiento y una geografía que nosotros no hemos podido conocer o entender. Hay peligros para la Amazonia, para las selvas en general, nuestras selvas, y es los avances que ha tenido la devastación irracional, indudablemente, cómo avanza y cómo se destruyen los ríos voladores. Este es un concepto de la Universidad de California que luego fue desarrollado por un geógrafo de Brasil. Esas masas de humedad de la cual hablábamos entran y circulan según las condiciones de los relieves, de las condiciones atmosféricas, temperatura y demás. En este caso, la masa atlántica de la cual les hablé, incluso alimentan las grandes montañas con los glaciares y luego alimentan los pantanales. Todo esto está en proceso de desaparición y los árboles que pueden tener vidas de 400, 500 años o esta arquitectura de los paisajes que el agua y la vida crean, están sustituidos por la agroindustria, la minería de una manera muy racional, en donde podemos ver, por ejemplo, para la Amazonia, la creación de hidroeléctricas a lo largo, represando los ríos. Los ríos, como la vida, no se pueden represar. Y penetración a través de carreteras para hacer prospección petrolera, minera, gasífera, sacar maderas, disputar territorios a los pueblos amazónicos, generándole problemas en la destrucción de la cultura. Una imagen no muy lejana de los incendios que se provocaron en los últimos años en Brasil para los mismos efectos: comprar tierras, crear nuevas fronteras, devastar. Y todo eso lo vamos a ver mucho más en las propuestas que hay de manejo, que es necesario que las podamos analizar y ver. Estos son los países de la cuenca: las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y el Gran Brasil. El proyecto IRSA hizo un plan de integración económico para toda Sudamérica
Y tenemos, por ejemplo, en blanco, en el óvalo en blanco, tenemos el eje andino que copa todas nuestras montañas, los páramos y gran parte de la vertiente andino-orinocencia amazónica. El escudo de Guyanas es otro eje de desarrollo. La gran cuenca amazónica, que no solamente tiene este proyecto, los chinos ya tienen un gran proyecto con 2 ejes de penetración que cogen toda la Amazonia, pero está el eje Perú-Brasil, el eje interoceánico a través del Paraná, del Paraguay, es sacar todo esto, convertirlo en recursos, en commodities que se manejan de alguna manera como planes de desarrollo y megaproyectos que operan con un poder financiero nacional y multinacional muy grande, trabajando a partir de los gobiernos de los países, tanto nacionales como provinciales y municipales, usando las instituciones jurídicas para sustentar la existencia de megaproyectos. Los gobiernos, perdón, los gobiernos generan acá una alta presión sobre las organizaciones para que no se opongan a los megaproyectos. Sin embargo, los megaproyectos en su accionar generan impacto sobre las comunidades urbanas, rurales, indígenas, que generan formas de resistencia, y las entidades financieras acceden llegan a través de préstamos que luego del desarrollo de los megaproyectos generan el retorno de la riqueza. Estamos en este momento en una demanda en el páramo de Santurbar por muchos millones de dólares. Hoy había en la Embajada de Canadá un plantón para impedir que eso pueda ser. Aquí estamos hablando de las geografías ecuatoriales. Hay una serie de geografías ecuatoriales que no conocemos, están hechas con visiones, cosmovisiones, integrando espacios sociales, culturales y espirituales. Hay cultores. Estos hombres tienen un conocimiento profundo, como las mujeres también. Toda la agricultura es femenina. Hay percepciones muy profundas, muy sensibles, que permiten habitar la tierra en toda su diversidad y que han hecho posible una percepción profunda con espacios muy protegidos, incluso sacralizados, que son los que permiten darle significación, sentido y profundidad a estas territorialidades. Habría que comparar esas geografías ecuatoriales, compararlas con ya las geografías que nosotros hemos construido a partir de la llegada de geografías desde otras latitudes. Este mundo ecuatorial, digámoslo así, es un mundo que está pensado, esta profundidad de belleza y de riqueza, de agua, de paisajes, están escritos, una geografía que tenemos que leer, entender, descifrar, la manejan los sabedores. Es una geografía que la hablan 65 lenguas de pueblos indígenas, que tiene toda la riqueza de las culturas ecuatoriales. No es un territorio abandonado y no es un territorio que está en unas condiciones de salvajismo y de abandono. Quiero mostrar 2 aspectos últimos. Uno, que es la parte, digamos, del tropicalismo. Istmo significa movimiento. La palabra sismo es eso, movimiento. Tropicalismo es un movimiento que surge como reacción a la manera como en un momento dado las comunidades negras, indígenas, campesinas, reconocen desde desde la historia que se narra, su condición de existencia, los discursos coloniales, cómo los mantuvieron, cómo les negaron una dignidad, cómo le produjeron dolor, impotencia, etcétera, y demás, frustración. Un poco por tiempo no me extiendo, pero es maravilloso que entendamos el tropicalismo, un movimiento que tuvo su origen en Salvador de Bahía, se reprodujo con gran fuerza en Río de Janeiro, en muchas ciudades de Brasil, también en muchos otros lugares, un movimiento que generó, un movimiento cultural,
que modificó tremendamente el cine, la plástica, la música, la geografía. Quiero decir que en la dictadura militar de los años 60, cuando surge el movimiento, muchos de los promotores fueron exilados, fueron encarcelados. Ahí está nuestro gran geógrafo Milton Santos, tuvo que salir del país, expulsado para Europa para proteger su vida, pero muchos otros artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y muchos otros también tuvieron que buscar vivir en el exilio. Este movimiento impactó de manera fundamental la cultura, despertó y tenemos entonces una literatura renovada que la van a recrear Cortázar, Neruda, García Márquez, Cardosa y Aragón, buscando una identidad latinoamericana. Es un movimiento maravilloso que lo rescato desde una respuesta cultural, artística y también política frente a lo que significó que esa palabra tropical cubriera el mundo ecuatorial. Y pues la identidad de la cual hemos hablado es con las geografías ecuatoriales, con la selva, los páramos, la belleza, la riqueza, con el pensamiento ecuatorial y con la ciencia, pero necesitamos una ciencia comprensiva, humilde, que se ligue para poder entender estos lugares. Y finalmente, quería expresarles que este mundo ecuatorial requiere para su comprensión, para vivenciarlo en toda su riqueza y su belleza, de la creación de una escuela geográfica de pensamiento ecuatorial. No la podemos seguir mirando desde afuera y desde lejos. El mundo ecuatorial es la base de nuestra identidad. Y yo invito a todos los geógrafos que me escuchan y a todos los que puedan en algún momento saber de esta propuesta, que hay que aprender a leer, hay que aprender a estudiar en ese gran libro de infinitas hojas que contienen las selvas, donde está plasmada la complejidad, la biología, los ambientes, la cultura y la espiritualidad. Para finalizar, tenemos que seguir trabajando y estudiando con todo rigor. Y me permito de la manera más sincera y humilde presentar a la Sociedad Geográfica de Colombia como órgano consultivo del gobierno colombiano, una propuesta que pueda ser muy trabajada y definida para presentar a la Secretaría del Congreso de la República y que nos puedan definir como un país ecuatorial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín Molano Barrero, por su magnífica conferencia.